esto es lo que pasa generalmente, ¿sí? Si tenemos nosotros una solución amortiguadora que tiene concentraciones iguales del ácido débil y su sal, por ejemplo, ¿sí? Está formada por estos dos. Cuando le agregamos hidrógeno, generalmente la concentración del ácido aumenta y la concentración de su base conjugada baja después de la reacción, ¿sí? Y hace un ligero descenso de pH. Cuando le agregamos oxidrilo es al revés, lo que aumenta es la concentración de su base conjugada y disminuye la concentración del ácido, con lo cual el pH aumenta ligeramente. Esto como para que lo tengan en forma genérica, ¿sí? Lo importante es ver que en definitiva, como el buffer, digamos, si quisiéramos sacar el valor del pH, parecería que si las dos concentraciones son iguales, la concentración de hidrógenos va a ser siempre la misma, va a ser igual a la K ácida y el pH va a ser el pK ácido, ¿sí? Pero tanto si esto fuera 0,1 molar, como si fuera 0,2 molar los dos, o si fuera 1 por 10 a la menos 9 molar cada uno de estos, ¿viste? O sea, esa relación, si no se modifica, el pH no va a cambiar tampoco, ¿sí? Siempre va a tener el mismo valor. Pero ¿qué podríamos decir de cómo se va a comportar el buffer con respecto a esta modificación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la capacidad reguladora de esa solución, que es la capacidad que tiene para resistir los cambios de pH? Habíamos dicho, por ejemplo, si agregamos hidrógeno, este equilibrio reacciona con los iones acetato, en este caso, formando otra vez ácido acético, ¿sí? Pero obviamente eso se va a producir en el buffer siempre y cuando yo tenga acá suficiente cantidad de iones acetato, ¿sí? O sea, si le agrego hidrógeno y tengo una buena cantidad de iones acetato, ¿sí? Esto puede reaccionar y el buffer no va a cambiar. Ahora, si esta cantidad es muy poquita, o sea, está muy diluida, obviamente el pH se va a terminar rompiendo y el buffer se va a terminar rompiendo y no va a servir más. O sea que van a empezar a influir los hidrógenos que estoy agregando porque ya no van a tener acetato con quien reaccionar. Entonces lo importante también es de que esté concentrado. Lo mismo va a pasar si le agregamos una base. Si le agregamos una base, lo mismo que sacar hidrógeno, van a reaccionar con estos hidrógenos, ¿sí? Y este equilibrio se va a ir para este otro lado, ¿sí? O sea, para los productos. Pero también se van a ir para los productos siempre y cuando yo tenga ácido acético en cantidad suficiente como para resistir que esta reacción se produzca para aquel lado. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco como para entender lo que es, cómo funciona la capacidad, para entender lo que es la capacidad reguladora, vamos a introducirnos acá en una forma de expresar la constante de equilibrio y de expresar el pH, ¿sí? Que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Que no es otra que, por ejemplo, que para un ácido, la constante ácida en definitiva va a quedar expresada por los hidrógenos, por la concentración de la sal sobre la concentración inicial del ácido. Y si hacemos la forma logarítmica de esto, nos quedaría menos logaritmo de la K ácida es igual a menos logaritmo de hidrógeno. Como esto es un producto, va con el menos logaritmo de la concentración de la sal y la concentración del ácido. Esto sale de aplicar, ¿no es cierto?, la regla de los logarítmicos, de los logaritmos, para poder hacerlo. Y de acá queda que esto que está acá, menos logaritmo de K, es menos pK ácido,
el menos logaritmo de hidrógeno es pH. Y esto lo dejamos expresado así como menos logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. O, dicho de otra forma, también puede ser, si despejamos pH, pH va a ser igual a pK ácido más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Y el mismo recorrido si trabajamos con un buffer básico, ¿sí? Donde a la KB la planteamos como la concentración de oxidrilo, concentración de la sal sobre la concentración de la base. Le aplicamos logaritmo a esta ecuación, ¿sí? Acá tenemos el logaritmo de un producto, que sería este y este, los dos miembros. Por eso queda ahí menos logaritmo de oxidrilo, menos logaritmo de la concentración de sal sobre la concentración de la base. Y el pOH entonces sería igual a KB más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración de la base. Estas son las que se llaman las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch. Y la vamos a poder usar ahora, o vamos a poder explicar con esto lo que es la capacidad buffer. La capacidad reguladora máxima, o rango útil de un buffer, ¿sí? Se va viendo cuando este logaritmo vale 1. Cuando tenemos el logaritmo de 1, este pH, o sea, las dos concentraciones son iguales, tanto la de la sal como la del ácido, o en el caso de la base, de la sal con la base, es igual a la unidad, y en ese caso el pH es igual al pK ácido más el logaritmo de 1, le queda que el pH es igual al pK ácido, ¿sí? Porque ya el logaritmo de 1 vale 0. O el pOH igual al pK básico. También en un lugar razonable donde se sabe que la capacidad buffer no varía es cuando el ácido, la sal tiene una concentración 10 veces más que el ácido o que la base. O sea que esa relación vale 10 acá, ¿sí? Entonces tendríamos el pH igual al pK ácido más 1 o el pOH igual al pK básico más 1. O al revés, si la concentración del ácido es 10 veces más que la sal, nos queda el logaritmo de 0,1, o la concentración de la base mayor que la sal, nos queda acá también logaritmo de 0,1. Entonces el pK básico, nos queda el pH igual al pK básico menos 1 y el pOH igual al pK básico menos 1. Para el rango útil, entonces se corresponde, este es el rango donde podemos decir que tenemos una buena capacidad buffer en un buffer cuando el pH es igual al pK ácido más menos 1 o el pOH es igual al pK básico más menos 1 en el caso de las bases, ¿sí? Si esto, tendríamos que cuando el pH es igual al pK ácido tenemos la capacidad máxima, ¿sí? De regulación de pH. Y este pH se va a ir bajando a medida que vamos en la campana con el menos 1 y el más 1, ¿sí? Entonces el rango práctico hasta ahí, eso sería la capacidad buffer. Obviamente, algo acá va a tener una capacidad mucho más chica que algo que esté en pH igual a pK ácido, ¿sí? Ese es el rango práctico. Y obviamente, una concentración menor, podemos ver que a medida que la concentración es más chica, la capacidad reguladora va bajando, ¿sí? O sea que acá vamos a tener varias campanas, a medida que es más chico esto, menor es la capacidad reguladora que tenemos de ese buffer. O como para que lo entiendan más o menos cómo es la capacidad, entonces pH igual a pK ácido, siempre tenemos la concentración máxima para ese pH, para esa solución. La mayor capacidad buffer de ese buffer se da cuando el pH es igual al pK ácido. Y después, eso sería una de las cosas que influye. Y la otra que influye es que la concentración sea la mayor posible, ¿sí?
Mientras más grande la concentración, mayor va a ser la capacidad buffer de ese buffer. Ya que lo podemos ver, ¿no es cierto?, en los fines prácticos, cuando uno va agregando, va neutralizando el ácido, digamos, se forma acá, si han estado viendo ya las curvas de titulación, acá se forma una meseta, y esa es la meseta donde nosotros vamos a ver que tenemos la capacidad buffer. Una vez que agregamos nosotros, cuando venimos acá, venimos aumentando el pH lentamente hasta que se empieza a formar el buffer, ¿sí? Si al ácido le vamos agregando una base, o se lo vamos titulando con una base, vemos que el pH va a ir aumentando hasta que se forma el buffer, y cuando se forma el buffer, este cambio se achata, ¿sí? ¿Ven? Acá es la parte donde tenemos la zona buffer, este es el rango buffer, que es donde varía entre 4 y 6, digamos, si era 5 el punto de equivalencia, acá tenemos entre 4 y 6, en realidad no es 5, es 4,7 ahí, ¿no? Entre más menos 1, entre 3,76 y 5,76 es el valor del pH del buffer, digamos. Cuando pasamos el valor ese, vemos que la curva empieza otra vez a un punto de inflexión a aumentar en forma gráfica bastante, ¿sí? Entonces quiere decir que ya en ese momento se rompió el buffer. Bueno, esta es sencillamente una vista mejor de esto que está acá, ¿no? Donde se ve el punto de inflexión ahí en ese punto. Acá está agregado para que lo vean. De este lado es pK ácida menos 1, acá tenemos pK ácida y acá pK ácida más 1. Resumiendo, la capacidad reguladora máxima y el rango útil de un buffer tenemos. Cuando la capacidad reguladora es máxima, la relación que tiene que haber entre el ácido y la sal, o entre la sal y la base tiene que ser igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, el pH en un buffer ácido va a ser igual al pK ácido, y en un buffer básico va a ser igual al pKb. Y esto puede tener una razón de cambio, digamos, entre pH más 1 y menos 1. pK ácido más 1 y pK ácido menos 1. Y obviamente, y en la base, digamos, pKb más 1 y pKb menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que está puesto acá? El rango útil es el pH igual a pK ácido más menos 1 o pOH igual a pKb más menos 1. Obviamente que mientras más concentrado es el buffer, mejor es, ¿sí? Bueno, en algunos datos, por ejemplo, para ver cuál es la importancia del tema de entender por qué queremos ver lo que son las ecuaciones buffer, ¿sí? Porque por ejemplo, muchas de las reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos son sensibles al pH, ¿sí? Muchas, por ejemplo, qué sé yo, la sangre es un claro ejemplo de ese pH. 4,35 a 7,45, ahí ese es el pH en el cual se pueden llegar a producir, que es un buffer de la sangre de carbonato a bicarbonato, ¿sí? En el cual se produce las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo y que nos producen, nos piden seguir nos permiten seguir vivos. Pero es así que cuando uno se enferma con
con una bacteria se produce lo que se llama la septicemia, si no se cura a tiempo. Y esa septicemia es cuando te dicen que las bacterias ya están en la sangre, ¿sí? ¿Y qué hacen esto? Por la misma descomposición o por el metabolismo que ellas tienen, producen más ácido carbónico en el medio, o sea que van acidificando el medio y hasta que rompen por ahí el buffer y se produce la muerte. Eso no queda nada. Una de las formas por ahí de solucionar lo que tienen es agregando bicarbonato en un suero para ver si se puede mantener el pH constante. Bueno, y otro, por ejemplo, son los sistemas que existen en el suelo. Por ejemplo, el suelo tiene capacidad buffer. Uno le puede agregar un ácido o una base y va a compensar para que el pH no cambie mucho. También tenemos, bueno, lo que son los coloides inorgánicos del suelo, como las arcillas, de ahí vienen una de las partes de la capacidad buffer, los óxidos, los silicatos que tenemos. La fracción húmica, que es la parte orgánica, lo que vemos en las tierras negras, por ejemplo, que tienen mucha parte húmica. Y bueno, obviamente estos pH por ahí están regulados por buffers de carbonato, bicarbonato o por fosfato ácido y fosfato diácido. Todo esto tiene capacidad buffer. O unas soluciones que son carbonatos y bicarbonato, o una que tienen fosfato ácido y fosfato diácido. Bueno, en definitiva, podemos concluir que una solución amortiguadora impide la ocurrencia de cambios bruscos de pH cuando se le adiciona pequeñas cantidades de ácido o base, o sea, sirve para eso justamente. Una disolución amortiguadora está formada por un ácido débil y su base conjugada, o por una base débil y su ácido conjugado. Los sistemas reguladores de pH son anfóteros, es decir, reaccionan con ácidos y bases indistintamente. Una solución amortiguadora siempre mantiene su pH constante cuando la diluimos, o sea, no cambia el pH con una dilución. Y la mayor capacidad buffer que tiene una solución amortiguadora siempre se da mientras más concentrado esté el ácido o la base y su base conjugada, ¿sí? Bueno, acá les dejo una bibliografía por si ustedes quieren consultar algo más sobre esto, sobre buffer, pueden ver algunos de estos libros. Algunos están en la biblioteca, así que pueden estar viéndolos.